Muy bien. Vamos a aplicar los conceptos y la metodología para el cálculo de las áreas tributarias y vamos a iniciar con losas en dos direcciones. ¿Qué significan las losas en dos direcciones? Aquí, como lo vimos en el modelo de elementos finitos, aquí estamos observando que las losas en dos direcciones son las que reparten las cargas hacia todos los elementos, hacia todos los elementos que la soportan, todos los elementos perimetrales. En este caso, pues las traves, ¿no? Lo mismo va a pasar con el otro tablero. La losa está trabajando en dos direcciones, quiere decir que está repartiendo su carga hacia todos los elementos perimetrales. Y para esto pues ya les tengo preparado aquí un ejemplo. Vamos a ver. Calcule las cargas distribuidas que transmite la losa en dos direcciones hacia las traves perimetrales. Considere que dichas traves son perfiles W12x45. El uso destino de la estructura es de oficinas. Y vamos a complementar. Y la losa es de concreto. Mejor miren, vamos a cambiar aquí las traves. Traves son de concreto, de sección rectangular, de 50 centímetros por 30 centímetros, por 35 centímetros. Mejor así, así ya no tenemos problemas, no tenemos conflictos con que cómo se unió el concreto con el acero. Así lo ponemos. Y los datos de dimensionales lo tenemos aquí en esta figurita. Tenemos que los tableros son de 4 por 7 metros más o menos. Este está un poco más. Y con este tipo de problema, pues vamos a abordar varios casos que pueden ocurrir. Pero bueno, vamos a proceder a calcular las cargas superficiales. Como les había comentado, pues no tenemos una certeza de cómo van a estar distribuidas las cargas. Así que en un caso ya general, pues vamos a tomar la carga viva y la carga muerta como uniformemente repartida en todas las áreas de manera uniforme, una carga superficial. Sin embargo, como ustedes podrán revisar este tema, el tema de estudio de cargas, lo van a volver a ver en su clase de análisis estructural, donde ustedes van a tener posibilidad de colocar la carga viva en ciertas partes de los de sistemas de piso, de modo de inducir los elementos mecánicos más desfavorables hacia los elementos. Eso lo van a ver con el estudio de líneas de influencia. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer simplemente es aprender a calcular las áreas tributarias sumando la carga viva y la carga muerta sin factorizar, es decir, bajo condiciones de servicio. Este método que ustedes van a aprender pues va a servir no solamente para una condición de servicio, sino sirve para todas las condiciones de carga en donde se involucren cargas superficiales. Bien, revisemos ahora los datos que tenemos aquí a disposición. Tenemos el peso volumétrico del concreto, que es aproximadamente 2.450 kilogramos sobre metro cúbico. Este corresponde al concreto armado. También se está considerado de alguna manera en forma así aproximada la influencia también del acero, el acero que sirve para armar las secciones transversales. Bien, el espesor de la losa es de 12 centímetros. Aparte de tener el elemento estructural que conforma la losa, tenemos un firme que sirve para nivelar. Muchas veces cuando se cuelan las losas no quedan perfectamente bien niveladas. Es decir, que en algunas partes puede existir una variación en el espesor debido a la grava
y a las operaciones de compactado o de vibración durante el colado del concreto. Entonces, sí puede haber algunas zonas donde quede un poquito más gruesa, otra un poquito más delgada, etcétera, etcétera. El fin que no puede haber no podemos garantizar que después de un colado toda la losa pues va a presentar una superficie nivelada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se tira un filme de concreto de 5 centímetros, más o menos 3 a 5 centímetros, y lo que se hace es, con eso se compensan algunas partes que hayan quedado un poquitito, tal vez milímetros o tal vez medio centímetro más escasa que en otras partes. Entonces, para eso sirve el filme de concreto. No tiene una participación estructural. No podemos decir que la losa, su resistencia, en su resistencia esté incluida la capa de filme de concreto. Solamente el espesor que corresponde al elemento estructural, que son 12 centímetros. Entonces, el filme de concreto lo que viene a hacer es agregar peso a nuestro elemento. También tenemos las instalaciones. Las instalaciones pueden ser hidrosanitarias, eléctricas, y pues más o menos se estima entre unos 30 y unos 60 kilogramos por metro cuadrado. Aquí le estamos poniendo 55. Los muros divisorios, como ven, los muros son elementos que dividen espacios, pero no necesariamente van a tener una participación estructural. Su función cuando se trata de muros divisorios, se trata de elementos que nos dividen un área en varios espacios. Y son de diversos materiales. Puede ser de tabla roca, de duroc o de mampostería. No, muchas veces al construir un edificio, pues tenemos esa incertidumbre de qué clase de muros divisorios podría poner las personas que o van a ocupar o van a rentar o van a ser propietarias de ese piso. Entonces más o menos se estima 100 kilogramos por metro cuadrado. Tenemos acabados en pisos, pues más o menos estamos tomando pueden ser losetas, pueden ser duelas. Bueno, en cuanto a las losetas, puede ser de mampostería o de cerámica, o puede ser también de materiales sintéticos. Finalmente, también tenemos esa incertidumbre, entonces nosotros estimamos unos 80 kilogramos por metro cuadrado, y con eso pues podríamos decir que estamos cubiertos con una gran variedad de elementos que pueden usarse para el recubrimiento del piso. También tenemos otros tipos de elementos que agregan peso a las losas, o como pueden ser los rellenos para dar una pendiente. Ahí nos estamos refiriendo a los rellenos en azoteas para dar pendientes para que escurra el agua y no se formen charcos. Otros elementos impermeabilizantes, etcétera. Bueno, vamos a proceder a calcular ya teniendo estos datos, son suficientes. Estamos hablando de un sistema de piso, no, bueno, no de techumbre, pues si fuera techo, perdón, no techumbre, disculpen, es techo. Techumbre es cuando estamos hablando de elementos placa que forman tableros, pues, que están hechos de lámina. Cuando estamos hablando de techo, pues más propiamente dicho, es cuando estamos hablando de losas de concreto. Muy bien, entonces vamos al cálculo de las cargas de superficie. Vamos a comenzar con determinar cuál es la carga superficial, nada más por el peso propio de la losa, con estos datos que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver, vamos a llamarlo W mayúscula losa. Bueno, vamos a analizar qué está pasando. Imagínense, bueno, vamos a ver una porción de la losa. Aquí tenemos una placa que nos representa la losa. El peso propio de la losa pues, va a estar concentrado sobre su centro de gravedad. Mira, aquí yo lo tengo mejor dibujado. Vamos a poner la expresión de la resultante. ¿Cuál es el peso total, no? Sería igual
a el peso volumétrico por el volumen. Y esto va a ser igual otra vez al peso volumétrico por B por L y por el espesor de la losa. Esta parte, este término, pues es el volumen. Y bueno, esto lo estamos llamando como la carga resultante de la losa, ¿no? Vamos a colocarlo aquí. Y este sería el peso. Entonces este está colocado donde, pues el centro de gravedad aquí de nuestra placa, de nuestro elemento placa. Pero para obtener la carga superficial hay que dividir la resultante entre el área. Vamos a ponerle W losa va a ser igual a WR entre el área A, la cual sustituyendo pues tenemos la expresión de acá arriba dividido entre el área, que va a ser B por L. Ahí lo tenemos. Y aquí pues B por L se cancela, ¿no? Se cancela como que está acá abajo. Y finalmente nos queda simplemente multiplicar el peso volumétrico por el espesor de la losa, ¿no? Es más, vamos a cambiarlo ya por la evaluación numérica. Bueno, aquí el MATCAD siempre nos va a dar en sistema internacional, sin embargo nosotros vamos a ponerlo kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. 294. Y pues aprovechando esta relación que nosotros acabamos de obtener, pues vamos a obtener también el firme. Y aquí lo tenemos calculado, 122 kilogramos por metro cuadrado. Las demás cargas ya están dadas como cargas superficiales. Lo único que tenemos que hacer es simplemente sumarlas. Y bueno, y aquí tengo la tablita de Excel correspondiente. Entonces aquí está ya el firme, aquí está la losa, aquí está el firme, aquí están las instalaciones que son 55, aquí tenemos los visores que son 100 y los acabados de piso que son 80. Finalmente todo suma 651.50 kilogramos por metro cuadrado. Y bien, pues con esto ya tenemos calculado lo que respecta a la carga muerta, la carga permanente, o sea, la carga que va a variar muy poco a lo largo de la vida útil de la estructura. Bien, vamos ahora con el cálculo de las cargas variables. Vamos a citar aquí las normas técnicas complementarias. Aquí lo tenemos, la normatividad que yo ya les mostré anteriormente. Y aquí estamos haciendo la cita de las definiciones o de los puntos importantes que hay que considerar. Tenemos la definición de carga viva máxima, la definición de carga viva instantánea y la carga viva media. Y en esta tabla les voy a mostrar un extracto de la tabla 611, donde estamos mostrando el apartado de losas de piso para uso de oficinas, despachos y laboratorios.
Y aquí tenemos estas cargas. Tenemos la carga viva media, la instantánea y la máxima. Y estas son las cargas que nosotros vamos a considerar. Estoy poniendo aquí la de los azotea porque es uno de los apartados que aparecen en la tabla, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es esta parte. Y bien, miren, como podrán observar, pues ya las cargas vienen en kilogramo por metro cuadrado. Y lo que hay que hacer nada más es sumar con las cargas vivas. Vamos a considerar nosotros la carga viva máxima. Como ustedes podrán ver más tarde en su clase de diseño estructural, pues ustedes van a poder escoger entre estas dependiendo del tipo de análisis que van a hacer. Finalmente, la secuela de cálculo que nosotros vamos a realizar va a ser la misma, ya que se trate de cargas vivas máximas o se trate de las demás cargas vivas. Finalmente vamos a manejar cargas superficiales. Entonces vamos a llamar esto carga de servicio gravitacional. Aquí la tenemos. Y pues nada más vamos a proceder a hacer la suma. Entonces, la carga superficial total, tal como la queremos indicar aquí, vamos a llamarla carga viva máxima. Perdón, aquí me falta poner las unidades, tal como vemos, pues el Excel no maneja unidades, entonces aquí nos está arrojando el valor 250, ¿no? Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por ese nuevo valor. Aquí vamos a tener 901.5 kilogramos por metro cuadrado. Y esta es la carga que vamos a distribuir a lo largo y ancho de los dos tableros que tenemos aquí como ejemplo. Muy bien, ahora vamos a proceder a definir las áreas tributarias. La forma de definir estas áreas es a través de líneas que van a ser bisectrices. Por ejemplo, miren, tenemos aquí, vamos a empezar con el tablero rectangular que aparece aquí del lado derecho y vamos a trazar una bisectriz. Como tenemos un ángulo de 90 grados, pues la bisectriz tiene que estar a 45, así tal cual. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, la vamos a trazar a 45. Y lo que vamos a hacer ahora es unirlas de esta manera. Del lado opuesto vamos a proceder a hacer lo mismo, 45 y aquí a 45. Y las unimos. Aquí es donde se interseccionan. Vamos a trazar una línea para unir punta con punta. Y de esta manera, pues nosotros ya hemos hecho una distribución por áreas tributarias. Es decir, que con estas bisectrices estamos dividiendo de qué manera los pesos que están distribuidos a todo largo y ancho aquí del tablero se van a distribuir a cada uno de los extremos. Por ejemplo, en esta parte, esto se va a ir distribuyendo en esta dirección. Y la forma que va a adoptar esta carga es una carga distribuida, pues triangular. Así digamos de manera esquemática. También lo va a pasar con los elementos, con los pesos que se van a ir distribuyendo a lo largo de esta área tributaria. Por eso se llama tributario. Por esto se llama tributario. Y así sucesivamente.
y esta es la forma que va a adoptar la carga distribuida. Por ejemplo, este grupo, esta área tributaria que estoy delimitando aquí, pues va a tener una distribución en forma trapezoidal. Esta es la forma que va a adoptar. Y esta va a ser la forma que va a adoptar aquí la carga. Lo mismo del otro lado, trapezoidal, de este lado triangular y de este lado triangular. Cuando tenemos tableros así, ya sea cuadrados o rectangulares, pues la forma que adoptan las áreas tributarias pues es más o menos sencilla, y su cálculo también, que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, veamos ahora qué pasa con el tablero de la izquierda. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a trazar las bisectrices sobre cada una de las esquinas del tablero. Aquí pues este está a 45 grados. La de aquí vamos a tener que auxiliarnos con un trazo auxiliar, por ejemplo con unos círculos, y después vamos a recortarlos. Esto nos va a ayudar dónde va a estar ubicada la bisectriz, de la esquina a la mitad. De la esquina a la mitad. De la esquina a la mitad. Lo que hacemos a continuación es, vamos a unir las que se dejen. Vamos a ver esta con esta. Y vamos a probar esta con esta. Así quedó. Pudo haber quedado esta con esta. O esta con esta, depende. Finalmente, vamos a trazar nosotros las bisectrices y vamos a ver qué figura nos queda. Entonces, aquí metemos línea con línea. Y de esta manera, pues ya tenemos nosotros pues nuestras áreas tributarias. Como podrán observar, este elemento recibe la carga de ambas losas, de ambos tableros de losa. Es decir, esto, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en forma esquemática nada más. Va a recibir las cargas de este lado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la magnitud de la carga que va a recibir aquí no va a ser otra cosa que la suma de esta ordenada más esta ordenada, de ambas cargas trapezoidales. La suma total que va a recibir aquí va a ser la suma de esta ordenada y de esta ordenada. La de aquí pues esta ordenada y esta ordenada, y así sucesivamente. Nos va a quedar una carga pues más o menos pues irregular, ya no va a ser trapezoidal. O bien, también lo que podemos hacer es simplemente representar nada más, digamos que dejar indicado que de este lado tenemos esta carga trapezoidal más esta carga trapezoidal. También podemos dejarlo indicado para no, tal vez, pues no complicar mucho las cosas. Puede quedar así. Pero bueno, yo en las tareas, en alguna parte de las tareas, sí les pido que, por ejemplo, cuando tenemos un cambio de arista en la carga distribuida, pues que calculen esta ordenada y la que está
del otro lado. Esta ordenada y la que está de este lado. Esta lista que resultó y la que está de este lado. Y luego esta con esta. Y lo que hacen es simplemente conectar los puntos resultantes, o sea, lo que den estos puntos, la suma de estos puntos. Y de esa manera ustedes pueden tener cuánto vale la ordenada total. ¿Si estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale la ordenada total? Simplemente la suma de esto más esto. La suma de esto, de este tramo, de este segmento, más este segmento. O esta ordenada. Yo creo que está mejor dicho ordenada, ¿no? Entonces, pues sí es importante que dibujen a escala los tableros y ustedes después de esa manera determinen mediante bisectrices cómo quedan las áreas tributarias. Y bueno, miren, aquí ya les estoy mostrando la figura nueva con las áreas tributarias y tenemos ahí indicado pues las ordenadas clave o las ordenadas características de las cargas que pretendemos calcular, las cargas distribuidas que nosotros pretendemos calcular. Y bueno, vamos a ver, vamos a revisar el tablero de la derecha, tablero derecho, y aquí como podrán ver, pues ya tengo pues ya despiezadas las áreas tributarias, cada una pues con su ordenada característica. Y bueno, y más específicamente, vamos a iniciar analizando esta parte del tablero. Para nuestro análisis podemos considerar, por ejemplo, nada más la mitad del triángulo. Y aquí lo hemos delimitado por esta parte en rojo, tal como lo están viendo aquí. Como ya habíamos indicado antes, la carga superficial, la porción de carga superficial que está soportando esta parte del área tributaria, pues se va a distribuir en esta dirección, hacia este elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué manera? Como una carga distribuida lineal triangular. Es decir, pues esta carga. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este triángulo lo estamos poniendo aquí. Aquí está. Donde la carga resultante sería todo el peso que está transmitiendo todo este triángulo hacia esta parte de nuestra tabla, hacia la mitad de longitud de la trave de 4 metros. Pero nosotros sabemos que la carga superficial total, aquí se lo estoy indicando, carga superficial total, aquí se lo estoy indicando, nos había dado 901 kilogramos, 901.5 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, que es el resultado que obtuvimos al obtener la carga de servicio, 901.5. Ya ese cálculo hicimos previamente. Y este cálculo resulta de dividir esta resultante entre pues el área de este triángulo, ¿verdad? Tiene que volver a dar lo mismo. Recordemos que tenemos una carga superficial a todo largo y ancho aquí del tablero que es de 901.5 kilogramos sobre metro cuadrado. Pero si nosotros estamos considerando esta parte, este triángulo, esta área tributaria, el peso total de esta área tributaria es WR. Que dividido entre quién, pues ¿qué área? Pues el área del triángulo. Nos tiene que volver a dar pues 901.5 kilogramos por metro cuadrado. De esta ecuación, pues la única incógnita pues es WR. ¿Estamos de acuerdo? Es WR, entonces lo único que tenemos que hacer es pues despejar. Entonces tenemos que la resultante del triángulo
La resultante de este triángulo pues va a ser igual pues a W total por el área del triángulo. Pero esta área del triángulo es el área dimensional del triángulo, que va a ser de 2 por 2 metros. O sea, es decir, base por altura sobre 2 por 2 metros y por 2 metros. Y ahí nosotros tenemos ya el valor de la resultante. Vamos a ponerlo aquí abajo porque no cabe. Vamos a poner lo que es tonelada. Este es el peso total de este triángulo, el cual está concentrado a través de su centro de gravedad. ¿Cuál es? Pues el que se encuentra a 1/3 de esta longitud, que en este caso serían los 2 metros. Pero, vamos a poner aquí, pero de la carga triangular tenemos esta expresión que está acá arriba, ¿no? Si quieren vamos a copiarla. O sea, WR lo podemos obtener tomando en cuenta aquí el área del triángulo, el área dimensional, que es 2 por 2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo estamos obteniendo de esta expresión que está acá arriba. Es el área. Pero de la carga triangular nos indica que WR también es esto. Es un medio de la ordenada máxima de la carga triangular multiplicada por su longitud. Entonces, aquí nosotros podemos despejar W1, que va a ser igual a 2 veces por WR entre la longitud. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, este 2 pasa multiplicando y este L pasa dividiendo. Entonces finalmente, pues ya con esto ya tenemos, perdón, aquí me falta definir L. En este caso L va a ser igual a 2 metros, ¿verdad? Que es la parte de este triángulo. Y de esta manera pues ya tenemos la primera ordenada de nuestra carga. O ya sea esta o bien esta. ¿Estamos de acuerdo? Y esta W1 sería ya la ordenada de toda nuestra carga triangular, porque tanto va a ser la carga, la ordenada máxima, tanto de este triángulo como del otro, o sea, el triángulo completo. Quiero que razonen muy bien esto. Muy bien esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros estamos partiendo de el peso, bueno, la carga superficial total, que es 901 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cómo tengo la resultante? Pues simplemente esta carga superficial la multiplico por un área, pero tiene que ser un área física, ¿no? Un área dimensional, o sea que esté en metros cuadrados. ¿Cuáles son? Pues de este triángulo, base por altura sobre 2, ¿no? Que es esto, lo que ustedes observan aquí. Y obtuve el WR. Pero también este WR, si nosotros vamos a evaluar la carga distribuida triangular, la carga lineal triangular que nosotros tenemos aquí, pues tenemos estos parámetros. Tenemos la longitud del triángulo y tenemos como altura la ordenada máxima de la magnitud de carga.
Recuerden que esta carga va a variar en forma lineal, pero vamos a tener un máximo. ¿Qué es esto? Que este es W1. Y es el que nosotros estamos obteniendo de aquí. Déjame borrar aquí esta parte. Entonces nosotros ya obtuvimos la carga de esta carga triangular distribuida. Toda, claro está. Toda. Y esta está definida por su ordenada, ¿verdad? Por su ordenada W. Entonces revisa bien lo que hicimos aquí. ¿Cuál fue la línea de razonamiento para calcular esas cargas? No estamos haciendo nada diferente de lo que ustedes ya saben. Ustedes, pues, en su clase de estática, en ciencias básicas, pues aprendieron a usar este tipo de cargas distribuidas que tienen variación lineal. Una carga triangular, en otras palabras. Muy bien. Vamos a irnos ahora con W2. Para esto, vamos a revisar ahora este triángulo. Este triángulo que se está formando aquí. Ahí lo tenemos, ¿no? Y pues esto va a descargar ahora también para acá. Con que analicemos este triángulo es suficiente. Ahora bien, fíjense bien en esto. Como aquí tenemos una bisectriz a 45 grados, están de acuerdo conmigo que la longitud o la altura que nosotros vamos a tener aquí es la misma longitud que vamos a tener acá. Precisamente por eso se llama bisectriz. Y si tenemos esta longitud y esta longitud iguales, pues por lo tanto vamos a tener también aquí esta longitud va a ser igual a esta longitud. En otras palabras, si ustedes observan, el triángulo de carga, la carga triangular que se está formando aquí, pues es exactamente la misma, o sea, esto. ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente lo mismo con los mismos datos. Por lo tanto, vamos a escribir aquí, por simple inspección, vamos a poner que W2 va a ser igual a W1. Fíjense bien, porque llegamos aquí exactamente a la misma cosa que llegamos con el triángulo que nosotros obtuvimos de este lado. Cuando estamos hablando de W1, es exactamente. Tengan en cuenta que estas cotas que les estoy marcando aquí, pues las obtuve de la geometría al aplicar las bisectrices, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y también, por simple inspección, el triángulo que se forma acá abajo, pues es idéntico al de arriba y es idéntico al triángulo de acá. Son idénticos.
Entonces también podemos decir que por simple inspección W3 va a ser igual a W2. Y lo mismo va a pasar con W4. W4 va a salir igual a W3. Y esto lo tenemos por simple inspección. Y prácticamente pues ya resolvimos esta parte del problema, el tablero derecho. De hecho, los tableros rectangulares pues son los más sencillos de hacer. Lo único que tenemos que resolver es uno de los triángulos, porque siempre se va a formar un triángulo si el tablero es rectangular. Resolviendo lo que tenemos en este triángulo tal como lo hicimos de esta manera, pues ya tenemos las demás ordenadas automáticamente. Como verán, parecía que el cálculo era engorroso, pero no lo es. Es sencillo. Ahora pasemos al tablero izquierdo. Y aquí lo tenemos. Aquí la técnica es muy parecida a la anterior. Resolvemos ya sea escogiendo a alguno de los extremos o alguno de las áreas tributarias que tenga forma triangular, tal como lo hicimos con el tablero anterior. Nada más que ahora no podemos decir lo que pasa como pasa con el tablero anterior. Aquí, como la bisectriz está a 45 grados, ¿estamos de acuerdo? Pues, y la otra bisectriz también está a 45 grados, pues estamos nosotros obteniendo esta arista exactamente pues a la mitad. O sea, aquí está dividiendo 2 metros y 2 metros esta longitud. Ahora bien, en el otro, como es irregular, este es el caso. Aquí, por ejemplo, miren, voy a trazar nuevamente la línea. Esta intersección no divide, aquí lo podemos ver porque sí más o menos esta escala, que esta longitud no es igual a esta, a pesar de que esta haya sido 45 grados, pero del otro lado no. Lo mismo pasa con el triángulo de abajo, es más evidente, ¿no? Es más evidente. De hecho, vamos a analizar este triángulo. Este es más evidente que el de acá. Aquí como podría llegar uno por simple vista a confundirse de que aquí los dos ángulos son iguales, pero no es así. Pero vamos a resolver este. Vamos a empezar por este tablero. Y vamos a establecer la siguiente línea de razonamiento. Bueno, cabe también mencionar una cosa. Si no sabemos, nosotros no sabemos cuál es esta longitud que corta o que llega a esta arista, pues tampoco sabemos la altura. Tengan en cuenta eso. Por eso no sabemos la cota exacta. Bueno, y miren, aquí en la figura puse unas cotas en color rojo y pues son las cotas dimensionales de esta área tributaria. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 metros, pero no sabemos la altura del triángulo del área tributaria, tampoco de este. Vamos a investigarlos. Entonces como les comentaba, vamos a ver este triángulo porque es más evidente que el otro. Miren, aquí para un ejemplo nada más. Es un triángulo general, digamos, que tiene todos sus lados son desiguales. Y lo que estamos acotando inicialmente sería este lado A, este lado B y la longitud L. Cabe aclarar que todas las cotas que aparecen aquí solamente son dimensionales, no aparece ninguna cota de carga. Que la altura del triángulo de la carga triangular es W. En este caso, como estamos analizando, este sería W8 o W5. No, estamos hablando simplemente de datos dimensionales. O sea, en otras palabras, esta altura que ustedes observan aquí, pues sería la cota roja que aparece en estos dos triángulos. Entonces, mira, aquí puse la nota. Se observa que a diferencia con el tablero rectangular, las áreas tributarias triangulares no tienen lados iguales. Entonces, debemos analizar un triángulo con lados desiguales.
donde los datos conocidos son la longitud L y los ángulos de los vértices extremos. Este y este los llamamos teta 1 y los llamamos teta 2. Lo demás no lo conocemos. Bien, entonces bueno, de aquí, de esta figura que estamos analizando, tenemos lo siguiente. Sucede que esta cota sería A por el coseno de teta 1 y el tramo complementario sería B coseno de teta 2. Recordemos que teta 1 y teta 2 los conocemos. Ahorita vamos a ver más adelante cómo los vamos a determinar a partir de la geometría que tenemos del tablero. Y la altura sería esto. Hasta aquí estamos de acuerdo. Entonces, podemos plantear un sistema de ecuaciones. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos que es A por el coseno de teta 1, claro está, más B por coseno de teta 2. Esto va a ser igual a L. Va a ser igual a la longitud de L que nosotros ya conocemos. En este caso, si fuera este triángulo, ya sabemos que es 5.83. Y la segunda ecuación, pues es esta, ¿no? La que nosotros planteamos aquí con altura. Y resolviendo el sistema de ecuaciones para A y B, tenemos entonces que A sería esta expresión que ustedes están observando aquí. No nos metemos en detalle cómo solucionamos, ¿no? Se utilizaron entidades trigonométricas, pero bueno, ese no es el objetivo. El objetivo es nada más tener aquí la solución. Ya tenemos las dos fórmulas. Ya sabemos cuánto vale A y cuánto vale B. Es decir, si nosotros ya conocemos la longitud de L y los ángulos teta 1 y teta 2, pues podemos obtener ya esta distancia, ¿no? Donde tenemos hacia el vértice del triángulo, que esa era la incógnita que nosotros teníamos. Y bueno, pues con esto ya nosotros sabemos los datos dimensionales del triángulo, ¿verdad? Ya sabemos la altura, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya sabiendo esto, pues nosotros podemos obtener aquí pues nuestro triángulo de cargas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos a llegar a la misma línea de razonamiento que hicimos con el triángulo, pero con un ángulo de 45 grados, nada más que es, en lugar de 45, es teta 1. Entonces, por otro lado, sabemos que de la carga triangular vamos ahora a tener esta relación. Bueno, aquí el triángulo lo tenemos invertido, pero estamos hablando de lo mismo. Aquí tenemos la altura W8, o puede ser cualquier W que ustedes quieran, de cualquiera de los dos triángulos. Pudo haber sido este o este o este, cualquiera de los dos, el que ustedes quieran. Y bien, bueno, aquí tenemos la mismita situación, ¿no? Que la carga total superficial, que nosotros ya determinamos al principio de este ejemplo, 901.5 kilogramos por metro cuadrado, va a ser igual a esta WR sobre el área dimensional del triángulo. Entonces, obteniendo la resultante del triángulo, pues pasamos multiplicando el área. Ahí la tenemos. Entonces, miren, siguiendo aquí abajo,
pues nosotros vamos a tener que WR va a ser igual a esto, ¿verdad? A W total por el área del triángulo, pero el área del triángulo es la base por la altura. A coseno de teta 1 por A seno de teta 1. Y bueno, de aquí podremos estudiar la carga triangular, etcétera, etcétera, pero nos podremos brincar eso. Vamos a ver, vamos a poner aquí la nota, pero también por otro lado, miren, aquí le puse W8, pero miren, vamos a dejarlo en W, simplemente para que esto quede ya en forma general, ¿no? Entonces, nosotros sabemos esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente lo que hacemos es despejar aquí la ordenada de la carga, que es lo que nosotros finalmente es lo que requerimos, que es 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? Y si nosotros sustituimos el valor de A, que es lo que estamos viendo acá arriba, pues nosotros ya vamos a tener una fórmula. Vamos a escribirla aquí. W y aquí ya pues la formulita para obtener directamente ya W, que es lo que necesitamos. Pues como verán, necesitamos L, los ángulos teta 1 y teta 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero necesitamos WR, el cual está dado en esta ecuación. Bien, vamos a sustituir aquí el valor de WR y vamos a obtener una expresión alternativa. Aquí tenemos WR y vamos a copiar la expresión. Ahí lo tenemos. Y bueno, aquí observamos que, que el medio se va, ¿no? Los dos se van. Aquí lo tenemos. Y, y el coseno de teta 1 también se va aquí. Entonces, aquí W, más bien la ordenada de la carga triangular va a ser igual, ya en forma simplificada, queda expresada ahora de esta manera. Pero nosotros también podemos sustituir el valor de A, el cual está dado ya en la solución que nosotros obtuvimos anteriormente del sistema de ecuaciones que planteamos. Vamos a proceder. Y vamos a sustituir aquí el valor de A. Y bueno, pues lo único que tenemos que hacer es rearreglar. Vamos a acomodando los términos de una manera para tener ahora la siguiente expresión. Entonces ya con esta expresión pues ya tenemos, ya podemos evaluar la ordenada para definir o para modelar nuestra carga triangular W. ¿En qué términos? Pues en términos de L, de la longitud, de la longitud completa. ¿Están de acuerdo conmigo? Tengo que hacer un poquito más para abajo esto. Otra vez. Tenemos aquí y estamos teniendo ya el resultado. Con esto ya podemos modelar nuestra carga en términos de L y de los ángulos
los ángulos que podemos poner de un lado y de otro. No importa el orden, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, pues aquí pasa que el orden de los ángulos puede ser este teta 1, este puede ser teta 2 o al revés. Y y obtenemos el mismo resultado. Nada más que observen que esta longitud L se refiere a la longitud completa del área tributaria, ¿verdad? Estamos de acuerdo en la forma triangular del área tributaria. Bueno, entonces ya dicho esto, pues nosotros aplicamos esta fórmula y ya nos arrancamos para obtener las ordenadas máximas de las cargas triangulares. Y con esto ya podemos modelar tanto las cargas triangulares como las trapezoidales que aparecen en este tablero irregular.